Aunque usted no lo crea, los Cabrera somos musicales. Andrea y Denise pueden cantar en público. Adriana y yo cantamos en la ducha, pero cantamos. A nosotros nos encanta la música. Y cuando nuestras dos hijas nacieron, y aunque el que perdimos en el medio no tuvimos mucho tiempo para hacer esto, porque nos enteramos muy rápido o muy cerca de cuando lo perdimos, Denise fue muy intencional en, desde el vientre, exponerlas a la música, a que ellas pudiesen escuchar todo tipo de música, y eso desarrolló en ambas una retentiva increíble. Ellas escuchan cualquier cosa, lo identifican y pueden repetir las canciones. Nosotros creemos que Dios nos ha dado diferentes dones y diferentes o múltiples inteligencias, como dijo un teórico. Y realmente en nuestras niñas nosotros pudimos ver cómo a través de la música ellas podían desarrollar retentiva. Pero era interesante porque ellas, aunque les gustaba la música, repetían muchas cosas como el papagayo. Y yo tenía que estar diciéndole una y otra vez, tengan cuidado, escuchen y pongan atención a la letra de la canción, porque si no, puede sonar bien, pero es importante que presten atención a lo que están escuchando. Así que, algunos de ustedes saben, mis hijas viven en el DOT, en el punto del inglés y el español. Así que cuando Adriana era pequeña, ella tomó eso muy en serio. Así que ella comenzó a prestarle atención a lo que ella escuchaba, y ahí comenzó la gran lucha en ella, porque entre el inglés y el español, y el escuchar y prestar atención a lo que se cantaba y escuchaba, nunca le hacía sentido cómo podía llover café en el campo, cómo podían haber burbujas de amor, cómo se pasa el Niágara en bicicleta. Así que ella comenzó a escuchar cosas y comenzó a decir, pero esto no tiene sentido. Y aunque Denise y yo nos matábamos de la risa viajando 20 y 22 horas, viendo cómo ella trataba de hacer suyo el consejo, y aunque no entendía, alabábamos al Señor porque estaba tratando de aprender el principio. ¿Por qué yo le hago esta historia? Porque muchos de nosotros somos igual a mis hijas. Nosotros tendemos a escuchar y a leer sin entender, sin prestar atención a lo que estamos leyendo y escuchando. Y es sumamente importante que lo que nosotros leemos en el servicio en el día del Señor, toda escritura que se lea o que se cante, usted preste atención, lo haga con entendimiento, porque no estamos escogiendo esto al azar. Al nosotros prestar atención y hacerlo con entendimiento, créame, que la palabra le va a ministrar y la palabra va a producir también, a nosotros tratar de escucharla con detenimiento, preguntas y dudas. El salmo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana es un salmo que es sumamente conocido y sumamente cantado. Incluso, como yo no sabía a quién le tocaba pasarme hoy los slides, le dije a Denise, mientras yo estoy predicando, si te toca pasarme los slides, no se te ocurra cantarlo mientras lo estoy leyendo. Presta atención a lo que estoy diciendo. Y eso yo les pido a ustedes. Vamos a leer este salmo, pero más que cantar el corito de cuando era niño, trate conmigo de poder ir sobre el texto y entender lo que el salmista estaba haciendo, lo que estaba invitando a otros a hacer y la razón por la que lo hacía. Si eso sucede, y vamos a orar ya mismo para que el Señor nos ayude, entonces nosotros en 45 minutos, una hora, debemos salir por esa puerta siendo ministrados y, como utilizó mi hermana María Isabel, rumiando la palabra de Dios para que produzca el efecto para la cual ha sido enviada. Amén. Así que es clave prestar atención a lo que leo
y a lo que canto. Y como dije el domingo pasado, por 3 domingos, incluyendo este, y terminando el próximo domingo, estamos haciendo un recorrido por los salmos. La semana pasada fuimos al Salmo 6, un salmo de lamento, el primer salmo de lamento de David. Hoy vamos a ir al Salmo 145, que es un salmo de alabanza. Pero antes de entrar ahí, yo quiero, a modo de repaso someramente, si usted quiere recibir toda la introducción del Salterio de los Salmos, escuche el mensaje de la semana pasada. Pero a modo de repaso someramente, quiero que recuerde la división de los salmos. Hay salmos divididos en diferentes temas: en lamento, en acción de gracias, en afirmación y celebración, en alabanza, en historias de la salvación, en canciones de confianza, name it, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vimos la semana pasada uno de lamento. Hoy vamos a ver un salmo de alabanza. Pero ¿qué es un salmo de alabanza? Es sencillo. Estos salmos se enfocan en Dios, en sus obras hechas a favor de su pueblo. Se enfocan en Dios, en la persona de Dios, por las obras que Él ha hecho a favor de su pueblo. Ahora, ¿cómo podríamos definir entonces qué es alabanza? El pastor Héctor habló de alabanza en el Salmo 148. Y yo sé de paso, eso es uno de los salmos de alabanza. Y comenzaba dando las instrucciones: alaben, alábenlo, alábenlo, alábenlo. Pero ¿qué es alabanza? Alabanza es contar las virtudes de alguien. Es decir, escuche bien, lo bueno que es y el bien que ha hecho. Lo bueno que es y el bien que ha hecho. Eso es alabanza. Entonces, cuando nosotros estamos alabando, literalmente estamos contando las virtudes, dándole a esa persona el reconocimiento por quien es, el bien también que ha hecho. ¿Quién es y el bien que ha hecho? Y al igual que los salmos de lamento, nosotros vemos en los salmos de alabanza que pueden ser declarativos, descriptivos, como vamos a ver en el Salmo 145, y si prestó atención al Salmo 148 y siguió la lectura con el pastor Héctor, debió haberlo visto. Es una declaración, da una descripción, y pueden ser otra vez de manera individual, como también pueden ser corporativa. Ahora, igual que los salmos de lamento, los salmos de alabanza están dirigidos a Dios. En el Salterio, cuando vemos esta colección de salmos de alabanza, son dirigidas a Dios. Y usted va a ver que tienden a usar el paralelismo en el formato, porque es poesía, como vimos la semana pasada. Alaban a Dios por quien es, resaltan el motivo de su alabanza, no solamente lo alaban por quien es, sino que dan la razón por la que lo alaban, y concluyen con una recapitulación. Mientras el pastor Héctor estaba leyendo el 148, yo recordaba: comienza con aleluya y termina con aleluya. Si va al 147, va a ver lo mismo. Si va a ver al 146, va a decir, él comienza dando una instrucción de alabanza y termina dando alabanza. Entonces, este formato, escuche bien, el principio espiritual detrás de este salmo de alabanza es que nosotros, como hijos de Dios, podamos alabar a Dios por quien es, expresar las razones por qué o por quien lo alabamos y cerrar con alabanza. Tan sencillo como eso. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al Salmo 145, y he titulado el mensaje de esta mañana, tal como lo dice el salmista: grande es el Señor. Salmo 145, vamos a leer los 21 versículos, vamos a orar una vez más para pedir la asistencia del Señor, y entonces comenzamos a desempacar el texto. Salmo 145, cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Te exaltaré, mi Dios. No lo cante, por favor. Léalo, no lo cante. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Versículo 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú le das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Vamos a orar. Padre, rogamos tu asistencia para el predicador, para tu iglesia, y te suplicamos que salves a los perdidos. No permitas que salgamos de la misma manera, que podamos ser edificados y que podamos salir con la misma actitud que tenía el salmista David. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo voy a dividir este texto? Vamos a usar algo similar a lo que hicimos con el lamento. Recuerden el formato que vimos la semana pasada. Aquí el formato es similar en 3 puntos. Vamos a ver la intención de la alabanza del salmista, por qué él está alabando, número 2. Y número 3, vamos a ver cómo él recapitula y cómo resume. Otra vez, la primera parte del Salmo vemos la intención, vemos lo que él quiere hacer, lo que él quiere expresar, lo que él expresa. Número 2, vamos a ver el motivo y la razón, la intención, el motivo y la razón de él hacer esto. Y número 3, vamos a ver cómo él recapitula y cómo resume. Ahora, antes de entrar y desempacar el texto, yo quiero dar alguna información que creo que es importante sobre este Salmo 145. Número 1, al igual que el Salmo 6, nosotros no tenemos la más mínima idea de cuál era la razón o qué estaba sucediendo, cuál era la circunstancia en la que se encontraba el salmista David para hacer este salmo de alabanza. No tenemos idea. Pudo haber celebrado muchas de sus victorias. Pudo haber sucedido algo que él se vio obligado en alabar y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Así que como no sabemos lo que estaba pasando para él hacer esto, sí podemos afirmar que había una alegría y un motivo de celebración. Número 2,
este es el único salmo de los salmos de alabanza y de los salmos de David que se conoce como el salmo de alabanza de David. Número 3, este salmo de alabanza es el último salmo registrado en el Salterio de David. La semana pasada leímos el Salmo 6, que era el primer salmo de lamento. Hoy leemos el Salmo 145, que es el último salmo de David y es un salmo de alabanza. Está escrito y el formato que tiene es en forma acróstico. En el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Al igual que otros salmos, estaban escritos y establecidos en forma acróstica, donde la primera letra de cada palabra hacía una expresión, un pensamiento y un enunciado. ¿Por qué esto es importante? Porque este salmo específicamente era altamente conocido y reconocido por el pueblo judío, al punto que lo recitaban 2 a 3 veces al día. Para que ellos hicieran eso, y evidentemente era de memoria, ellos tenían que estar conscientes de lo que estaban recitando, de lo que estaban cantando y de lo que estaban orando. Así que con esa información de que era sumamente importante para el pueblo judío, yo quiero que usted escuche, y en pantalla va a estar, lo que dijo James Montgomery Boyce sobre el Salmo 145, porque llamó mi atención. Él dice, el Salmo 145 es de hecho un salmo de alabanza monumental, un resumen apropiado, escuche bien, de todo lo que David había aprendido acerca de Dios durante una larga vida de seguir con ahínco, con esmero al Todopoderoso. Así que pudiésemos decir que el Salmo 145 recopila, es un resumen de la interacción del salmista con Dios, y él lo plasma de una manera que no solamente el pueblo judío lo hizo de ellos, sino que yo ruego que la Iglesia Bautista Ciudad de Dios lo pueda hacer nuestro. Con esa estructura clara, entonces vamos a ver cómo lo vamos a dividir. La intención se ve en el versículo 1 al versículo 7. La razón o motivo se ve del versículo 8 al versículo 20. Y la recapitulación o resumen se ve en el versículo 21. Y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, diferir no es desamar. Pero como el que estoy predicando soy yo, así es que yo lo dividí. Yo veo una intención del salmista en su alabanza al Señor, pero también su invitación a otros a alabar, del versículo 1 al versículo 7. Yo veo la razón por la que él alaba, del versículo 8 al versículo 20, aunque van a ver que dentro de ese chunk, ese pedazo de razones, él hace y muestra algunas intenciones que se pudiesen añadir en los primeros 7 versículos, pero el versículo 21 él recapitula, y esto es lo que yo quiero que veamos. Yo quiero que veamos en el versículo 1, número 1, cómo él hace esta alabanza, la hace sumamente personal. Él no le dice Dios, Rey, él le llama mi Dios, mi Rey, tú eres mi Dios. Así que cuando él comienza a alabar, él no lo hace, él no alaba a un personaje foráneo, extraño, alguien que él no conoce, no. Él comienza a decirle a su alma que alabe a quien es su Dios, su Padre. Él es mi Rey, Él es el que está por encima de todo, pero a la misma vez es muy cercano a mí. Él está en otra estratosfera, pero me conoce y yo lo conozco. Él es diferente, pero es cercano. Y cuando él hace ese reconocimiento,
Él comienza a utilizar una serie de expresiones en primera persona, diciéndole a su alma lo que va a hacer, dándole la instrucción a su alma de lo que debía hacer, pero también invitando a otros, y utiliza: exaltaré, bendeciré, alabaré, contaré, pero también invita a otros a que hagan lo mismo, a que alaben, a que anuncien, a que mediten, a que hablen, a que cuenten, a que canten. Y él da, y si usted tiene algún bolígrafo, yo quiero que subraye estas expresiones en su Biblia. Versículo 1, exaltaré. Versículo 1, parte baja, bendeciré. Versículo 2, bendeciré. 2, parte baja, alabaré. Versículo 4, alta, alabará. Una generación, no solamente yo, no solamente el pueblo, sino la próxima generación alabará por tus obras. Versículo 4, parte baja, anunciará tus hechos poderosos. En el versículo 5 hay cambio y lo hace otra vez personal. Meditaré. En el versículo 6, parte alta, hablarán. En la parte baja del 6, y yo contaré. ¿Ve el cambio? Ellos y yo. Ellos y yo. Yo y ellos. Ellos proclamarán, versículo 7. Parte baja del 7, y cantarán con gozo de tu justicia. El salmista está diciendo: a mi Dios yo le voy a alabar, yo le voy a bendecir, yo le voy a exaltar, pero no solamente lo haré yo, sino lo hará también el pueblo. Y no solamente lo hará este pueblo, sino lo hará también la próxima generación. ¿Están conmigo? Así que él está diciendo: tú eres mi Dios y yo te voy a alabar, yo te voy a exaltar, yo te voy a bendecir, pero no solamente lo haré yo, sino que anima al pueblo y a las futuras generaciones a que hagan lo mismo. ¿Están conmigo? Sencillo, ¿verdad? Salmo 145, 1 al 7, nos plasma cuál es la intención del salmista y la invitación del salmista a otros a que hagan lo mismo, a un Dios que no es lejano, a un Dios que es personal. Pero no lo deja ahí, sino que ahora del versículo 8 al versículo 20, él da las razones y los motivos para alabarle. Número 1, él dice: yo alabo al Señor, y debemos alabar al Señor porque es clemente. Número 2, porque Él es compasivo. Número 3, porque Él es lento para la ira. Subráyalo conmigo. No lo tiene que escribir. Está en su Biblia. Vaya conmigo. Versículo 8. Porque Él es clemente. Porque Él es compasivo. Porque Él es lento para la ira. Porque Él es grande en misericordia. Versículo 9, parte alta. Porque Él es bueno para con todos. Versículo 12, parte baja, porque sus hechos son poderosos. Versículo 13, parte alta, porque su reino es reino por todos los siglos, para siempre. Versículo 13, parte baja, porque su dominio permanece para siempre. Versículo 14, parte alta, porque sostiene a todos los que caen. Así que yo le animo que esté el 27 de julio en la conferencia con el pastor Luis Méndez. Sí, en la iglesia hay gente que va a caer y nuestra responsabilidad es levantarlo de la misma manera que Dios nos ha levantado a nosotros. Si no le gusta esta, vaya a Galatas, pero eso es nuestra responsabilidad. Versículo 14, parte baja, levanta a todos los oprimidos. Versículo 15 y versículo 16, yo lo resumo de esta manera: sacia el hambre y la sed. Versículo 17, porque Él es justo. Escuche bien, Él es justo. Nada del mal que nos puedan hacer
se va a quedar sin pagar. No a nuestro tiempo, no a nuestra manera, sino a su manera y a su tiempo, porque Él es justo. Y no solamente es justo, dice el versículo 17 parte baja, que Él es bondadoso en todos sus hechos, no en algunos. Ay, pero yo estoy pasando una difícil y parece que no es bondad. Es bondad. Se llama tough love. Pero es amor. Él es bondadoso. Versículo próximo, porque no sé por dónde voy. Gracias. El Señor está cerca de los que le invocan. Él está cerca. Él no está lejos. Yo estaba estaban cantando y Lorraine estaba Lorraine se merece un premio, porque tenía a Milena aquí y a Orlandito Junior al otro lado, y ella estaba, Milena empezó a llorar, Orlandito Junior empezó a llorar, y ella estaba entre dos aguas. ¿A quién atiendo? Pues Dios le dio la destreza, como a todas las madres, de hacerlo bien al mismo tiempo. Así que calmó a Milena y le metió el bobo al otro y lo calmó. Cuando el chico empezó a llorar, mamá estaba cerca. Cuando Milena empezó a llorar, mamá estaba cerca. Cuando tú y yo tenemos que llorar e invocar el nombre de Dios, Dios está cerca. No nos tiene que poner un bobo, aunque algunos merecemos un bobo, pero Él está cerca. Cerca de todos los que le invocan. Y escuche bien, para decirlo en el contexto correcto. Versículo 19. Concede los deseos, no de los que quieren, sino de los que le temen. Es diferente. Ay, pastor, pero eso es contrario a las otras cosas que usted ha dicho. No, eso es muy cónsono con toda la Biblia y con lo que hemos dicho. Si nuestros deseos están alineados con su voluntad, a su tiempo, Él le placerá concederles. Si nuestros deseos no están alineados con su voluntad, por más que pataleemos, no nos los dará. Y a veces nos los da para que aprendamos. Lo único que yo pido es que nunca haga con nosotros lo que dice Romanos 1. Que nos entregue, porque vamos en contra de Él. Pero si tus deseos y mis deseos están alineados con su voluntad, que está plasmada en 66 libros, usted y yo podemos tener la seguridad que Él la concederá. Y David estaba seguro que Dios concede los deseos de los que le temen, otra vez, siempre que estén alineados a su voluntad. Me llama y me encanta la expresión entre el versículo 19 y 20, porque la Nueva Traducción Viviente lo dice, que Él oye los gritos de auxilio y los rescata. O sea, cuando tú y yo estamos que no podemos más y estamos en un momento donde parece que la única manera de que esto se va a resolver es que Dios intervenga, Dios interviene. Y yo quiero decirle a usted, porque ella no está aquí, que nuestra hermana Mildred entendió ese principio. El deseo de una madre cuando un hijo estaba en la situación que estaba Carlos es que Dios hiciera un milagro y lo levantara y sanara el cáncer. Pero el martes o miércoles ella me dejó un texto y me dejó un mensaje de voz y me dijo: por más angustiada que yo estoy en lo natural, al yo clamar y orarle a Dios, yo estoy segura de que Él me escucha. Y que se va a hacer con Carlos, no lo que yo quiero, sino su perfecta voluntad.
ella fue en grito de auxilio al ver a su único hijo de frente de ella, muriendo, y le pidió al Señor que si Él quería, lo levantara. Pero que si era su voluntad el que no lo levantara, que ella pudiese tener paz. Y el Señor concedió esa oración. Ella clamó y el Señor la rescató. El Señor está cerca de los que le buscan. Y podemos ir en desespero a Él, como vimos la semana pasada. Y Él va a rescatar y a salvar a sus hijos. Esa es la seguridad que tenemos. Y no solamente eso. Dice el versículo 20 que el Señor protege, guarda a todos los que lo aman. Él protege, guarda a todos los que lo aman. Y aunque esta es una seguridad, espero que no sea su oración y destruya a los perversos. ¿Me entendió? Esa es nuestra seguridad. Pero yo no quiero a nadie que orando, sí, Señor, destruye a esos perversos. No. Oramos que Dios les salve, que los transforme y que los lleve al arrepentimiento. Esa es la oración de sus hijos. Lo otro se encarga Dios. Si no lo hacen, la palabra nos asegura, inspirada por Él, que Él los destruirá. Y yo no quiero caer en esas manos. Usted tampoco. Así que oremos por aquellos que nos han hecho daño, para que el Señor tenga misericordia de ellos y los alcance. Amén. Así que con todas estas descripciones, motivos y razones del salmista para alabarle e invitar a otros. Y fíjese que yo le dije que en el medio de este versículo 8 al 20 había una porción que parecía que mostraba la intención. Y yo quiero que vaya al versículo 10 conmigo. Dice: Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres. En otras palabras, Él, en medio de las razones que está dando para alabar al Señor, reafirma y reitera que otros, al entender que Él es clemente, que Él es compasivo, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia, que Él es bueno, esos no les va a quedar otro remedio que ¿qué? Que alabar al Señor, que compartir de las maravillas, de la gloria, de la gracia, de la misericordia, del favor, de la compasión de nuestro Señor. Mi pregunta es: ¿cómo termina entonces David este salmo de alabanza? Vaya al versículo 21 conmigo. Y lo voy a leer como está aquí, lo quiero leer después en la Nueva Traducción Viviente. Mira que dice: mi boca, otra vez lo hace personal, ahora en primera persona, proclamará la alabanza del Señor. No solamente yo, sino que toda carne bendecirá su santo nombre eternamente. Y ahora, mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente: alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que yo hice? Yo quiero que usted vaya al versículo 21 y tire una línea con el versículo 1. Mira cómo él comienza y mira cómo él termina. Leamos el versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cómo termina? Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y no solamente yo, sino que todo el mundo bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. El doctor Albert Moller dice: la gloria de Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. No le queda otra cosa que a toda criatura reconocer que Dios es
Dios. Así empieza y así termina nuestro amado hermano David. Así que, ¿cuál sería la tesis del Salmo 145? Se la voy a decir en 2 palabras. Imposible, o 3 palabras. Imposible no alabarlo. Esa es la conclusión del salmista. Es imposible no alabarlo. Imposible no alabarlo. Es una imposibilidad ser un hijo de Dios y no alabarlo. Y si aunque no sea hijo, le va a tener que reconocer. Así que van apretados también los que no quieren reconocerle. ¿Lo hacemos a la buena o lo vamos a hacer a la buena? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que tú te lleves hoy? Es que tú contestes esta pregunta a las 2:13 del domingo 14 de julio de 2024. ¿Tú tienes razón para alabarle? ¿Tú tienes razón para alabarle? Porque a las 12:16 de la madrugada, yo estaba sentado ahí en el versículo 21 y yo decía, wow, aquí hay unas probablemente 14 razones por las que David alabó al Señor. Y yo tengo infinitas razones para alabar al Señor, y como dijo el pastor Héctor ahorita, pero a veces no lo hago. Infinitas razones para. David no conocía a quien nosotros conocemos. David no tenía lo que nosotros tenemos. De su linaje vendría el Salvador de nosotros. Y vino, vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cómo no voy a alabarle? Si me he dado a Cristo y con Él todas las cosas, ¿por qué es tan difícil alabarle o robarle la gloria y la alabanza a Él para nosotros? Yo creo, y esta es mi convicción, y otra vez, es lo que yo quiero compartir con ustedes como 2 puntos de aplicación, porque es lo que el Señor me ministró anoche. Yo creo que nosotros debemos alabar a Dios por 2 cosas. Número 1, por quien es Él, por su naturaleza. Una vida que ha sido transformada por el poder del Evangelio reconoce que no era merecedor de la gracia ni de la salvación que tiene y puede adorar a Dios por quien Él es. ¿Y quién es ese Dios? Hacemos nuestras las palabras de David. Él es rey, Él es grande, Él es digno, Él es glorioso, Él es poderoso. Esa es su naturaleza, son parte de sus atributos. Lo vimos los otros días en la serie de la santidad de Dios. Él es innumerables otros atributos, perfecciones de Él, razones por las que yo le puedo adorar, aunque no me dé nada más. Ya me dio a Cristo y con Él todas las cosas. Con eso es suficiente para yo alabarle. Pero como si fuera poco, no solamente debemos alabar a Dios por quien es, sino que somos emplazados por David a alabarle por lo que Él hace. Porque Él es compasivo. Porque Él es lento para la ira. Iglesia, porque esto es para todos, pero evidentemente yo quiero primero ir a los creyentes. Toma 5 segundos, 10, 15 segundos y piensa si Dios te hubiera pagado a ti y a mí por la manera en que nosotros hemos vivido, por lo que hemos pensado, por lo que hemos dicho, por cómo hemos deseado, cómo hemos actuado. Imagínese si Dios nos pagase por eso.
Usted sabe lo que hizo Dios, que en vez de castigarle a usted y a mí, castigó a su Hijo y lo clavó en una cruz donde se supone que fuéramos usted y yo, para ser ligero con Él y llevar toda su ira y ser compasivo y clemente con nosotros. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es lento para la ira, lentísimo, y es exageradamente grande en misericordia. Así que Él no solamente ha sido compasivo con nosotros. Y usted puede decir, bueno, pero esa es su naturaleza también. Sí, esa es la belleza de este salmo, que sus atributos y sus perfecciones también son sus obras en nosotros. Yo pudiese colocar todo lo que está en la segunda parte de la pantalla, que hace como parte de sus atributos. Y por sus atributos, eso es lo que nosotros recibimos. Él es clemente, Él es compasivo, Él es proveedor. No nos va a faltar nada. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Nada. No, pero es que yo quiero un Ferrari. No dije que no te va a faltar nada, no te va a dar un capricho. Nada. Él provee todas nuestras necesidades. Él es bondadoso, Él es amoroso, Él es tierno. Más adelante en la Escritura se nos advierte, porque en aquel momento, estaba hablando de aquel momento y mirándose al frente, de que en los postreros días iban a haber gente que eran amadores de sí mismos y con poco afecto. Yo no sé en qué y con quién usted se rodea, pero eso yo lo estoy viendo hoy. Cero afecto, nada de toque, no son expresivos, no hay una muestra de amor. Pero eso no es Dios. Dios es bondadoso, Él es afectuoso, Él es amoroso. Él nos hace sentir seguros. Él nos mostró su amor de la manera en que trató a su Hijo, para que nosotros que no éramos hijos pudiésemos ser hijos de Él. Él es justo y Él es protector. Dios te da compasión, mi amado. Dios te da provisión. Dios te ha mostrado bondad. Dios te ha dado misericordia. Escucha, Dios ha sido justo y seguirá siendo justo. Y Dios siempre protegerá a los suyos. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es rey, Dios es grande, Dios es glorioso, Dios es poderoso y nos ha dado a nosotros más de lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Tú sabes cuál es la pregunta? Te voy a decir primero la que no es la pregunta. La pregunta no es si Dios es digno de alabanza. Esa no es la pregunta. No es si Él es digno de alabar. Porque Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda nuestra atención. Esa no es la pregunta, si Él es digno. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es que si nosotros estamos alabando a Dios como Él exige y como Él merece. Esa es la pregunta. Y eso es lo que yo fui confrontado anoche. Este último salmo de David, este cierre monumental de David, es para exaltar a Dios y colocarlo en el lugar donde Él siempre ha estado para que nosotros lo podamos ver. Entonces la pregunta para Félix Cabrera y para la Iglesia Bautista Ciudad de Dios no es si Él es digno de alabanza. La pregunta para Félix Cabrera y para Ciudad de Dios es si nosotros estamos alabando a Dios
como Él merece y requiere. Cuando nosotros alabamos a Dios, escuche bien, como Él exige y Él merece, nosotros estamos alabando a Dios como nosotros necesitamos. Lo voy a volver a repetir. Si nosotros alabamos a Dios como Él exige y como Él merece, nosotros estamos alabando a Dios como nosotros necesitamos. No va a haber absolutamente ninguna necesidad. Porque cuando yo lo alabo como Él merece, todo lo que esté pasando aquí, Él, por sus atributos y por lo que ha hecho, lo proveerá. Cumplirá su palabra. Todo lo que yo necesito, si yo lo alabo como Él es digno y Él merece, está en su cuenta. Estamos tranquilos, estaremos bien. Al fin y al cabo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si no estamos alabando a Dios como Él es digno, como Él requiere, como Él merece y como nosotros necesitamos, ¿qué rayos estamos haciendo? Y la última pregunta, y le dije que era 2, yo voy por 5. Pero la última es que si nosotros no lo estamos alabando como Él requiere, como Él merece y como necesitamos, es porque estamos alabando a otra persona u otra cosa, o estamos envueltos en otra cosa. Pero la pregunta y última pregunta es, ¿qué rayos vamos a hacer por la eternidad? Si fuimos creados para glorificarle a Él y disfrutar de Él por siempre. Si no lo alabamos hoy por quien Él es, por quien Él requiere y por quien Él merece y porque nos hace bien a nosotros, estamos adorando otra cosa. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer por el resto de la eternidad? Porque Juan fue adelantado a los tiempos y nos dijo a nosotros que lo que David hizo y estaba haciendo y estaba invitando a otros a hacer es lo que hará toda la creación por siempre. Si no me creen, vaya conmigo a Apocalipsis 5, versículo 13 y lo tiene en pantalla. Él dice, y a todo lo que está en el y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No vamos a estar jugando básquet en el cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos a estar glorificando al Cordero y al que está sentado en el trono por siempre y para siempre. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? El llamado de David, el llamado de Juan y el llamado del pastor Félix es que le demos la debida alabanza a su nombre, porque Él la requiere, porque Él la merece, porque nosotros la necesitamos y porque es lo que haremos por siempre y para siempre. Amén. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias por la vida de David. Porque el mismo que se lamentó, que se deprimió, el mismo que llegó a lo más bajo y pensó
y se preguntó dónde estabas, es el mismo que en otros momentos reconoció que lo único que podía hacer con su vida y fue el emplazamiento a otros, es darte el reconocimiento, la honra, la gloria debida a tu nombre, por quien tú eres, Rey, glorioso, poderoso, majestuoso, proveedor, protector, clemente, compasivo, bondadoso, y por tanto, por eso que has hecho con nosotros. Lo que tú eres no está separado de lo que tú haces. Que esa verdad sea la verdad con la que salgamos en esta tarde. Y que hoy hayamos sido emplazados a la importancia de entender que tú requieres exclusividad en alabanza. Que tú requieres toda nuestra adoración. Que tú mereces, porque estás por encima de todo y de todos, el que te adoremos y te alabemos con todo lo que somos. Porque eso es lo que necesitamos y nos hará bien. Cuando eso hacemos, sin importar la necesidad que tengamos, tú te has comprometido con ti mismo que proveerás todo lo que sea nuestra necesidad. En otras palabras, no tendremos necesidad de nada. Entonces, Señor, mientras nosotros anhelamos, como vio Juan, esa ciudad y ese día donde estaremos frente a Cristo para adorarle y alabarle por siempre, que aquí, por el reconocimiento de lo que tú has hecho a través de Él en nuestro favor, que vivamos vida de alabanza, vidas de agradecimiento por quien eres y por lo que has hecho en Cristo por nosotros. Y de la misma manera, si en medio nuestro hay algunos que no pueden alabarte, o que te han robado la gloria y se alaban a ellos mismos, o que están alabando a otra cosa u otra persona, te rogamos, Señor, que tú hayas quitado la venda de sus ojos y ellos hayan podido ver la necesidad de poder arrepentirse de sus pecados por robarte la gloria y la alabanza. Y que hoy, Señor, no solamente ellos reconozcan que son pecadores, sino que se puedan arrepentir de sus pecados, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, para que puedan alabarte a ti, oh Dios, y exaltar a Cristo con toda la libertad que tú nos das y unirlo a nuestra familia. Así que, Señor, yo te ruego una vez más que hayas edificado a tu iglesia y que hayas salvado a los perdidos. Eso oramos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.